Hay muchas lecciones que aprender de este video. Asegúrate de verlo hasta el final. El pastor Joseph no siempre había sido un hombre de Dios, al menos no en la forma en que sus seguidores creían. Nadie sabía la verdad detrás de su éxito, los oscuros rituales que realizaba en secreto, los poderes ocultos con los que se había aliado o las mentiras sobre las que había construido su imperio. No te lo pierdas. Suscríbete y dale me gusta antes de sumergirte en el capítulo principal de esta historia. Desde una pequeña iglesia improvisada hasta la mega iglesia en expansión que ahora se erigía como un monumento a su éxito, el pastor Joseph había recorrido un largo camino. Afirmaba que su unción venía directamente de los cielos, que Dios lo había elegido como su instrumento para liberar a las personas de las cadenas de la pobreza, la enfermedad y la desesperación. La congregación vibraba de anticipación, algunos aplaudían, otros clamaban en oración. Las mujeres con brillantes estampados de Ankara y los hombres con sus mejores galas de domingo susurraban entre sí, con los ojos fijos en el escenario donde pronto aparecería el pastor Joseph. Mientras la música de adoración alcanzaba su punto culminante, las cortinas del gran altar se abrieron y el pastor Joseph salió. Vestía una túnica blanca impecable con bordados dorados, una sonrisa que parecía irradiar de oreja a oreja. Estiró los brazos como si abrazara a toda la congregación, y los aplausos se hicieron más fuertes. Hermanos y hermanas, hoy es el día de su gran avance. La voz del pastor Joseph resonó a través de los altavoces. El Señor me ha dicho que los milagros están a punto de suceder en este lugar. ¿Quién está listo para su milagro? La multitud estalló en aplausos, agitando las manos en el aire, las lágrimas corrían por los rostros de algunos que estaban desesperados por un toque de Dios. El pastor Joseph cerró los ojos por un momento, levantando las manos hacia el techo como si recibiera un mensaje divino desde arriba. Sus labios se movieron en oración silenciosa, y luego abrió los ojos, llenos de un fuego que sus seguidores habían llegado a reconocer como el Espíritu Santo. Dios me está diciendo que hay 5 personas en esta iglesia hoy que están a punto de recibir un gran avance financiero, declaró, caminando por el escenario con confianza. Pero debes sembrar una semilla de fe. Trae tus ofrendas, tus primicias, y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti una bendición que no tendrás suficiente para recibir. Las canastas de la colecta fueron rápidamente pasadas de mano en mano, y la gente vació sus billeteras en ellas, creyendo que este acto de sacrificio les traería riqueza y prosperidad. La anciana en la primera fila que vivía con una pensión exigua, el joven que luchaba para llegar a fin de mes, la madre soltera que no tenía otra manera de mantener a sus hijos. Todos dieron lo que tenían, confiando en que las palabras del pastor Joseph eran divinamente inspiradas. Detrás de su encantadora sonrisa y su voz resonante, el pastor Joseph sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todo su ministerio se construyó sobre las esperanzas y los temores de aquellos que acudieron a él en busca de liberación. Y había perfeccionado el arte de explotar su desesperación. Mientras las canastas rebosaban de dinero, el pastor Joseph continuó su sermón, cada palabra destilaba seguridad. Habló de cómo Dios lo había bendecido, de cómo una vez había sido un hombre pobre sin nada a su nombre. Pero a través de la fe y de sembrar semillas de obediencia, había ascendido a las alturas de la prosperidad. Animó a sus seguidores a hacer lo mismo, a confiar en el tiempo de Dios y a dar libremente, porque el Señor ama al dador alegre. Nadie conocía la verdad detrás de su éxito. Los oscuros rituales realizados en secreto, los poderes ocultos con los que se había aliado o las mentiras sobre las que había construido su imperio. El pastor Joseph no siempre había sido un hombre de Dios, al menos no en la forma en que creían sus seguidores. Antes de encontrar su vocación como pastor, Joseph Arekame había vivido una vida muy diferente. Había sido un estafador, que realizaba pequeñas estafas en las calles de Lagos, pasando de un plan a otro en busca de dinero fácil. Pero siempre había habido algo más en él. Un encanto innato, un don de persuasión que le permitía convencer a casi cualquier persona de cualquier cosa. Fue durante una de sus estafas que Joseph conoció a Baba Jaro, un temido espiritualista conocido por sus poderes oscuros. Baba Jaro se había encariñado con Joseph, percibiendo la ambición del joven y su hambre de riqueza y poder. «Tienes potencial, muchacho»,
le había dicho Barbajaro una noche mientras estaban sentados en el santuario tenuemente iluminado, rodeados por el olor a incienso y los inquietantes cánticos de espíritus invisibles. Pero lo estás desperdiciando en planes mezquinos. Si quieres poder real, riqueza real, debes estar dispuesto a hacer lo que otros temen. ¿Qué quieres decir?, había preguntado Joseph, intrigado por las palabras del anciano. Hay poderes en este mundo que el hombre común no puede comprender, había respondido Barbajaro. Poderes que pueden brindarte riquezas más allá de tus sueños más locos. Pero requieren sacrificio, devoción, secreto y lealtad. ¿Estás listo para eso? Joseph asintió, ansioso por aprender los secretos que Barbajaro tenía. Durante los meses siguientes, se sometió a extraños e inquietantes rituales, uniéndose a fuerzas que le prometían el éxito que ansiaba. A cambio, recibió instrucciones de usar sus nuevos poderes para construir algo que atrajera a la gente hacia él. Una iglesia. Al principio, Joseph se mostró escéptico. Nunca había sido un hombre religioso y la idea de dirigir una congregación parecía absurda. Pero Barbajaro insistió. La gente te seguirá si les das lo que necesitan, había dicho el anciano. Y lo que necesitan es esperanza. Dales eso y te darán todo lo que tienen. Y así, Joseph se convirtió en el pastor Joseph, el hombre ungido de Dios. Su ascenso fue rápido. Comenzó con una pequeña congregación, pero la noticia de sus milagros se extendió rápidamente. Representaba curaciones, utilizando actores para fingir estar enfermo o lisiado, solo para recuperarse milagrosamente. Después de sus oraciones, predicó acerca de avances financieros, animando a sus seguidores a sembrar semillas de fe dando generosamente a la iglesia. En pocos años, Miracle Fountain Ministries se había convertido en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Joseph vivía en el lujo, manejando autos caros y viviendo en una mansión, todo financiado por los diezmos y ofrendas de sus seguidores. Pero a medida que su riqueza crecía, también lo hacía su avaricia. Los servicios milagrosos siempre eran el punto culminante del ministerio del pastor Joseph. La gente venía de todas partes para presenciar el poder de Dios manifestado a través de su líder. Todos los domingos, la iglesia estaba repleta, con multitudes desbordantes reunidas afuera, mirando en pantallas gigantes mientras el pastor Joseph realizaba lo que muchos creían que eran actos divinos de sanidad y liberación. Pero detrás de escena, todo estaba cuidadosamente orquestado. En los primeros días de su ministerio, el pastor Joseph había confiado en trucos simples, contratando actores para que fingieran estar enfermos o discapacitados, solo para ser sanados milagrosamente después de sus oraciones. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía la complejidad de sus engaños. Un domingo, una mujer en silla de ruedas fue llevada al frente de la congregación. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban. Los acomodadores la llevaron al escenario, donde el pastor Joseph puso su mano sobre su cabeza y comenzó a orar. Señor, venimos ante ti hoy para romper toda cadena de enfermedad, para reprender el espíritu de enfermedad. Gritó, su voz se hizo más intensa mientras la congregación hacía eco de sus oraciones. Te ordeno, en el nombre de Jesús, que te levantes y camines. La mujer dudó por un momento, luego se puso de pie lentamente. La multitud jadeó. Dio un paso tembloroso hacia adelante, luego otro. Pronto estaba caminando por el escenario, con las manos levantadas en el aire mientras las lágrimas corrían por su rostro. La congregación estalló en vítores, alabando a Dios por el milagro que acababan de presenciar. Pero lo que no sabían era que la mujer nunca había estado enferma. Era una de las muchas cómplices de Joseph, pagada para desempeñar el papel de enferma. La silla de ruedas no era más que un elemento de apoyo, y la sanación era solo otra parte del espectáculo que mantenía el flujo de dinero hacia la iglesia. Semana tras semana, se producían milagros similares. Hombres ciegos recobraban la vista, sordos empezaban a oír y los atados por espíritus malignos eran liberados, todo ello bajo la atenta mirada de una congregación desesperada por creer. Pero no todo el mundo estaba convencido de que el diácono Samuel había estado con Miracle Fountain Ministries desde sus humildes comienzos. Era uno de los ancianos de mayor confianza del pastor Joseph, un hombre conocido por su fe y dedicación a la iglesia.
Pero recientemente, algo había estado carcomiendo el espíritu de Samuel. No eran los milagros lo que lo preocupaba, aunque los encontraba cada vez más teatrales. Ni siquiera era el dinero, aunque la presión constante por las donaciones había empezado a parecer excesiva. No, lo que preocupaba a Samuel eran las pequeñas cosas, las inconsistencias en el carácter del pastor Joseph. Al principio, el pastor Joseph había sido un hombre humilde. Había predicado acerca de dar a la comunidad, de ayudar a los pobres y necesitados. Pero ahora todo lo que Samuel veía eran los autos llamativos, los trajes caros y la lujosa mansión que Joseph llamaba hogar. Parecía que el hombre que una vez habló acerca de la modestia y la servidumbre había sido reemplazado por alguien completamente diferente, alguien hambriento de riqueza y poder. Samuel le había expresado sus preocupaciones a su esposa, Lidia, una noche después de un servicio religioso particularmente extravagante. Estaban sentados juntos en su modesta sala de estar, los débiles sonidos de la noche filtrándose a través de las ventanas abiertas. «No sé, Lidia», dijo Samuel, frotándose la frente. «Algo se siente mal. Esta no se siente como la iglesia a la que me uní hace todos esos años. Y el pastor Joseph, él ha cambiado». Lidia, siempre la mujer práctica, lo miró con el ceño fruncido. «No eres el único que lo ha notado, Samuel. Algunos de los otros ancianos han estado diciendo lo mismo. También ha habido conversaciones entre la congregación. La gente está empezando a preguntarse si todos estos milagros son reales». Samuel suspiró. «No quiero dudar del hombre de Dios, pero la Biblia nos dice que probemos todo espíritu. Estoy empezando a pensar que tenemos que mirar un poco más a fondo lo que realmente está pasando». Lidia asintió pensativamente. «Pero debemos tener cuidado. El pastor Joseph tiene mucha influencia. Si nos pronunciamos contra él sin pruebas, podría resultar contraproducente. Pero estoy de acuerdo. Necesitamos encontrar la verdad». Y así, en silencio y con cautela, Samuel comenzó su investigación. Mientras Samuel tenía dudas, había otros en la congregación que ya habían visto la farsa del pastor Joseph. Pero el miedo y la vergüenza los habían mantenido en silencio. Para muchos, hablar en contra de la iglesia era impensable. Habían invertido demasiado emocional, financiera y espiritualmente. Admitir que habían sido engañados significaría enfrentar su propia vulnerabilidad, y eso era algo doloroso de hacer. Pero una a una, las historias comenzaron a surgir. Estaba la hermana Grace, una viuda que había vendido su casa y había donado las ganancias a la iglesia, creyendo en la promesa del pastor Joseph de que Dios la restauraría 10 veces más. Habían pasado meses y no solo no había recibido nada a cambio, sino que ahora estaba sin hogar, viviendo con parientes lejanos y luchando por llegar a fin de mes. «Le creí», dijo Gray entre lágrimas, sentado con Samuel una noche. «Dijo que si daba todo lo que tenía, Dios me bendeciría más allá de toda medida. Pero ahora no tengo nada». Luego estaba el hermano Femi, un joven al que le habían diagnosticado cáncer. Desesperado por sanar, había recurrido al pastor Joseph, quien le había prometido que Dios lo sanaría si sembraba una gran semilla de fe. Femi había vaciado su cuenta de ahorros, pero el cáncer seguía ahí. Su condición empeoró y ahora apenas podía pagar sus facturas médicas. Samuel escuchó estas historias con una creciente sensación de pavor. Sabía que estas eran solo algunas de las innumerables víctimas que habían sido manipuladas por las falsas promesas del pastor Joseph. La iglesia se había convertido en una trampa para los vulnerables, y Joseph se alimentaba de su desesperación como un depredador. Había que hacer algo. Fue en esa época cuando apareció un nuevo rostro en la ciudad. Una mujer que llevaba consigo un aire de misterio y peligro. Su nombre era Evelyn, y parecía saber más sobre el pastor Joseph que cualquier otra persona en la congregación. No era miembro de la iglesia, y sin embargo comenzó a aparecer en los servicios, sentándose tranquilamente en la última fila, observando a Joseph con ojos que contenían un conocimiento profundo e inquietante. La noticia de la presencia de Evelyn se extendió rápidamente por la iglesia. Comenzaron a circular rumores. Algunos decían que era una examante del pastor Joseph. Otros afirmaban que era una bruja que venía a exponerlo. Pero nadie lo sabía con certeza.
Una noche, después de un servicio particularmente entusiasta, Evelyn se acercó al diácono Samuel fuera de la iglesia. «Sé quién eres», dijo, en voz baja pero firme. «Y sé lo que estás tratando de hacer». Samuel frunció el ceño. «¿Quién eres tú?» «Soy alguien que sabe la verdad sobre el pastor Joseph», respondió. «Lo conozco desde hace mucho tiempo, mucho antes de que se convirtiera en el hombre de Dios que todos ustedes adoran. Sé las cosas que ha hecho y conozco la oscuridad que esconde. Si quieres detenerlo, puedo ayudarte». Le entregó un pequeño sobre. «Esto te ayudará. Pero ten cuidado. Joseph es peligroso cuando se siente acorralado». Con eso, desapareció en la noche, dejando a Samuel parado allí con el sobre en la mano, con el corazón acelerado. Dentro del sobre, Samuel encontró una colección de fotografías, documentos y notas escritas a mano que pintaban un retrato escalofriante del pasado del pastor Joseph. Había fotos de Joseph con Baba Jaro, el temido espiritista, realizando extraños rituales en habitaciones oscuras a la luz de las velas. Había cartas entre Joseph y figuras ocultas discutiendo el intercambio de favores y poderes. Todo estaba allí, prueba de que el pastor Joseph había construido su ministerio sobre una base de mentiras, manipulación y prácticas espirituales oscuras. Samuel se sintió mal del estómago mientras juntaba todas las piezas. Todos los milagros, los avances financieros, las curaciones. Todo había sido una estafa cuidadosamente orquestada. Joseph había usado su carisma y encanto para explotar a las mismas personas a las que decía ayudar. Y peor aún, se había aliado con fuerzas que no tenían nada que ver con Dios. Pero ahora Samuel tenía la prueba. Y sabía lo que tenía que hacer. Era un domingo como ningún otro en Miracle Fountain Ministries. La iglesia estaba repleta como siempre, con gente ansiosa por presenciar otra ronda de milagros. El pastor Joseph estaba de pie en el púlpito, su voz resonaba mientras predicaba sobre el poder de la fe y las bendiciones que esperaban a quienes daban generosamente. Pero este domingo sería diferente. Cuando el servicio llegó a su clímax, el diácono Samuel se levantó de su asiento en la parte delantera de la iglesia y caminó hacia el escenario. La congregación observó confundida mientras se acercaba al pastor Joseph, con una mirada decidida en su rostro. «Pastor Joseph», dijo Samuel, con voz firme. «Hay algo que debes abordar antes de continuar». «Se trata de la verdad», respondió Samuel, sosteniendo el sobre. «La verdad sobre quién eres realmente». Un murmullo se extendió por la multitud cuando Samuel subió al escenario. 4 años hemos confiado en ti. Hemos creído en tus milagros, tus promesas de sanidad y progreso financiero. Pero todo ha sido una mentira, ¿no es así? La sala quedó en silencio. El rostro de Joseph palideció. «No eres un hombre de Dios», continuó Samuel. «Eres un fraude. Has estado usando poderes oscuros, engañando a esta congregación y explotando a los más vulnerables entre nosotros para tu propio beneficio». Dicho esto, Samuel abrió el sobre y comenzó a mostrar las fotos y los documentos a la congregación. La sala quedó llena de asombro e incredulidad cuando se reveló la evidencia del engaño de Joseph. La gente comenzó a gritar, exigiendo respuestas. Algunos lloraron abiertamente, devastados por la comprensión de que habían sido engañados durante tanto tiempo. Joseph se quedó paralizado en el escenario, incapaz de responder. El poder que había ejercido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo ante sus ojos. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la exposición del pastor Joseph se extendiera más allá de la iglesia. En cuestión de días, las autoridades se involucraron y se inició una investigación sobre las finanzas y las prácticas de Joseph. El otrora poderoso pastor, que había contado con la lealtad de miles, ahora se encontraba enfrentando cargos de fraude y malversación de fondos. La congregación estaba desorganizada. Algunos miembros se negaron a creer la verdad, aferrándose a la esperanza de que Joseph todavía fuera un hombre de Dios. Pero para la mayoría, la traición fue demasiado profunda. Se sintieron avergonzados, enojados y destrozados. Muchos habían perdido todo, sus casas, sus ahorros e incluso su salud, porque habían confiado en un hombre que se había aprovechado de su fe. A medida que el imperio de José se desmoronaba,
Aquellos que habían sido heridos por sus engaños comenzaron a reconstruir sus vidas. Algunos abandonaron la iglesia por completo, desilusionados por la experiencia. Otros encontraron consuelo en congregaciones más pequeñas y auténticas. Pero todos ellos llevaban consigo las cicatrices de la traición de José. La moraleja de la historia: tenga cuidado con aquellos que usan la fe para manipular y engañar. Los verdaderos líderes espirituales son humildes y transparentes, mientras que los falsos profetas se aprovechan de los vulnerables para obtener ganancias personales. Busque siempre la verdad. Confíe en su discernimiento. Y recuerde que la fe genuina no se puede comprar ni vender.